Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo hacemos el cambio de unos translúcidos celulares de 10 milímetros que estaban instalados en una obra y que veréis cómo estaban colocados y cómo haremos este cambio de translúcidos en obra. Os explico el proceso de montaje. Espero que os sirva. En esta obra vamos a cambiar estos translúcidos que veis de otro color más oscuro. De lejos parece que solo están más oscuros, pero de cerca vemos que están deteriorados por el sol y amarillos y con agujeros por el deterioro de los rayos ultravioletas. Vamos, que hay que cambiarlos si no queremos tener goteras. Estas son las placas de policarbonato celular de 10 milímetros que vamos a usar para cambiar las zonas que están deterioradas. El largo es de 1 metro, pero el ancho no lo sabemos, ya que hay diferentes medidas y las hemos pedido que vinieran precortadas a esta medida de 1 metro. El ancho ya lo cortaremos en la obra. Como veis, tienen un montón de indicaciones en el film protector, que os explico lo que significa. En el film veremos que para limpiar el policarbonato se ha de usar agua y jabón neutro, para evitar deteriorar la capa que tiene resistente a los rayos ultravioletas. Tiene 10 años de garantía el producto, aunque la durabilidad, si se instala bien, es superior. Marcado CE del producto, fabricado en Europa, indicación de que es un policarbonato celular, cómo descargar el material, más certificados ISO. Aquí que es compatible con silicona, importante sellar con silicona, yo recomiendo que sea neutra, pero sobre todo no sellar con masillas o polímeros, ya que afecta a la durabilidad del plástico. Tapar las celdillas para que no entre polvo, agua o suciedad, si no queremos que las placas se ensucien y se queden sucias por dentro. Quitar el film protector de los dos lados al instalar las placas, indicaciones de cómo dilata, por eso es recomendable placas cortas y en el montaje que se permita la dilatación, ya lo veremos cómo está instalado, una tabla de la curvatura que permite la placa, etiqueta ambiental francesa sobre emisiones de COV al aire interior, que son los compuestos orgánicos volátiles, es A+, que es la mejor puntuación, y la más importante, indicación de que tiene protección a los rayos ultravioletas, pero solo la tiene en una cara, esta, que es la que tendremos que colocar de cara al sol al exterior. Vamos a empezar a hacer el cambio de estas placas. Para ello lo que vamos a hacer es quitar los tornillos. Como veis, estos perfiles de aluminio son los que están trabando un poco la placa para que no tenga movimiento, no se pueda salir con el viento o con la succión del viento. Estos perfiles son unas H's, está fuertemente sujeta y la placa está dentro de esta H y entonces solo puede subir y bajar, permite la dilatación, pero ahora lo que haremos es abrir estas compuertas para sacar estas placas y hacer el cambio. En la parte de abajo lleva una U y en la parte de arriba lleva una Z que también evitará que el agua se pueda meter dentro de la nave. ¿Veis? Esta Z que hemos desmontado es la que estaba trabando la placa de policarbonato, pero no la estamos atravesando y permite la dilatación. Sacamos esta otra placa más ancha que va a ser el sitio donde vamos a subir los materiales porque había un acceso muy limitado, eran unas puertas muy pequeñitas y no podíamos entrar. Estos son los tornillos que usamos para fijar estos perfiles, estas H's, que como veis la placa está en el interior de esta H. Lleva unas gomas que sujeta a la placa y así de esta manera se permite que quede más bien sujeto y también a la vez permite que dilate. Ahora lo que haremos es sacar esta placa. Veis, aquí han colocado un sellado en la parte de abajo, es masilla de poliuretano, eso no tenían que hacerlo, se tiene que siliconar con silicona neutra y ahora ya hemos sacado la placa. Veis toda el agua que tenía la placa, esta placa estaba perforada, llevaba agua en el interior, todo esto ha caído a la canal. Todo esto ahora lo vamos a recortar, esta masilla que han utilizado aquí para sellar la parte baja de la placa. Aquí veis la H por donde vamos a pasar la placa y nada, por el hueco que hemos dejado, por aquí vamos a subir los materiales. Ahora con el material ya en las terrazas superiores vamos a cortar una placa a medida. ¿Veis? Tienen el film protector blanco, este es en el lado que va a quedar en el interior y el otro que tiene todas las indicaciones en el film es el que va hacia el exterior con la protección a los rayos ultravioletas. Para hacer el corte de la placa lo vamos a hacer con una radial pequeñita. Quitamos el film interior, el film blanco este, pero el otro lo vamos a dejar hasta que coloquemos la placa para no equivocarnos en la posición del montaje. ¿Veis? Con el lado a la protección a los rayos ultravioletas. Esta cara es la que va a ir al exterior. Vamos a hacer el desmontaje de esta Z, vamos a desmontar esta placa pequeñita y vamos a hacer el montaje paso a paso. Primero, como indico, quitaremos este perfil de Z que hace de goterón y que está haciendo que cierre del policarbonato, pero a la vez está permitiendo que pueda dilatar hacia arriba y hacia abajo. Quitamos el perfil.
Soltaremos estos tornillos que fijan los perfiles en H que están sujetando o presionando la placa para que de esta manera nos sea más fácil sacarlo. Esto va encajado, o sea, no tiene ningún tornillo, no tiene ninguna fijación que atraviese el policarbonato. Solo tiene esto que es una guía y el policarbonato puede dilatar y mover libremente hacia arriba y hacia abajo, y como veis pues lo vamos a sacar, en este caso presionando, pero podría salir hacia arriba. Lo sacamos del todo. Como estamos haciendo trabajos en altura y mirar qué caída, que hay 25 metros de altura, hay que ir atado a unos raíles en este caso para tener una protección anticaída. Aquí le habían hecho un sellado, tiene dos juntas de goma, una exterior y una interior, y además tiene un sellado con masilla de poliuretano. Esto lo vamos a recortar con un cúter o una navaja, ¿veis? Esto lo quito. Esto mejor siempre que sellemos con silicona neutra. Estas dos juntas de goma las voy a sacar y luego las volveré a colocar cuando vaya a colocar el nuevo policarbonato. La goma más grande es la que va en el interior y esta goma más fina es la que va a presionar el translúcido, el policarbonato, contra esta U que tiene en la parte inferior. Detalle de esta H por donde vamos a pasar el policarbonato. Aquí el detalle de las placas existentes que tienen un termosellado en las puntas. Yo, como no las he traído termoselladas sino que las he cortado en obra, le voy a colocar esta cinta de butilo para tapar las celdillas y evitar que se llene de porquería o de suciedad el interior de la placa. Esto lo voy a hacer cada vez que corte las celdillas, es decir, en la parte superior y en la parte inferior. Lateralmente ya tiene la celdilla y ya quedará cerrada. Hacemos el corte de la placa a la medida. Le quito el plástico interior, el film protector interior. No quito el otro para recordar por dónde va a ir la cara que tiene la protección a los rayos ultravioletas. Esto lo quitaré al final de la colocación de la placa. Y le colocaré esta cinta de butilo en los dos extremos donde he cortado y se veía la celdilla abierta. Le pongo esta protección con cinta de butilo para evitar que entre la suciedad en el interior de la placa. Esto lo he cortado yo a la medida, más o menos. Y permita pues que haga de barrera a la suciedad y al agua, a la humedad, que no entre dentro de la placa. Llevo la placa al sitio, como veis sigue teniendo este film donde indica la protección a los rayos ultravioletas. Esto es importante porque si lo quitamos no sabremos por dónde va a ir la protección a los rayos ultravioletas y nos podría pasar que lo colocáramos al revés, como había pasado, y por eso estaba estropeado con el sol. Se había vuelto amarillo y le habían salido estos agujeritos porque el sol había quemado la placa, ya que no tiene protección a los rayos ultravioletas. Esto nos puede pasar en cualquier momento, por lo tanto recomendable dejar este film donde indica el lado de la protección a los rayos ultravioletas y no quitarlos hasta el final del montaje. Paso la placa hasta abajo, ahora la subiré un poquito y le colocaré la goma interior y luego la exterior. ¿Veis? Levanto un poquito y le coloco la goma que me había dejado de colocarla. ¿Veis la goma negra? Esta es la que va por el interior, ¿veis? Ya la hemos colocado y ahora, para acabar de presionar la placa, le coloco la otra goma más fina por la parte del exterior. Presionando un poquito, con agua o jabón será más fácil, y una vez que ya empiece a entrar la goma, pues poquito a poco con presión acabaremos de entrar esta goma que hará la presión en la parte inferior del policarbonato. Por lo tanto, seguramente el policarbonato, que tendrá muy poca dilatación porque es muy pequeña, es una placa de 1 metro de largo, esta pequeña dilatación que haga la puede hacer por la parte de abajo o por la parte superior, dilatando y corriendo por esta H, pudiendo hacer de guía y permitiendo la dilatación independiente de la placa de policarbonato. Cuesta un poco, pero al final, con paciencia, entramos esta goma. Ya la tengo colocada, veis, la goma interior, la goma exterior, la placa acabada de instalar con esta cinta de butilo que evita la entrada del polvo y de la suciedad dentro de la placa, y quitamos ya el film protector donde indicaba la protección a los rayos ultravioletas. Esto me indica que he colocado la placa correctamente en su posición. Coloco los tornillos que iban, puedo colocar los mismos o unos nuevos, y ya este perfil está instalado presionando la placa y dejando el montaje terminado. Ahora coloco la Z superior, que hará del cierre para que la placa no suba, que hará de goterón. Esto echará el agua hacia afuera. Y ya tenemos el sistema que había instalado acabado. Y así es como queda por la parte interior. Nuevo, acabado de instalar. Veis esta que hemos colocado, esta es la pequeñita.
y es nueva, por eso es mucho más brillante y entra mucho más luz. Este plástico, si queremos limpiarlo, hay que limpiarlo con agua jabonosa o con agua para quitar la suciedad y poder tener más claridad en el interior. Y aquí, que habían sellado con masilla de poliuretano, nosotros le podemos hacer un sellado final con silicona neutra transparente. Ahora vamos a hacer la parte superior, una placa de la parte superior. Nos encontramos el mismo problema. Tiene una Z con unas gomas, quito las gomas y quito la Z. Esta Z es la que hace el final. Si no pusiéramos esta Z, con la vibración esta placa caería, porque como no está sujeta con la vibración se podría ir resbalando y caería. De ahí la suciedad que llega a acumularse. Es una placa que viene termosellada, por lo tanto no tiene suciedad ni humedad en el interior, salvo en este caso que esta que se colocó al revés. Ahora os explicaré por qué se ha colocado al revés. Pues por aquí se ha perforado y se ha roto con el paso del tiempo, con el sol, que ha degradado la placa, y aquí sí que había humedad y hay agua y suciedad, y todo esto pues ahora cuando sacamos la placa lo vemos que está cayendo agua y que tiene agua en el interior de la placa. Todo esto pues lo sacaremos porque en el interior tenían incluso alguna gotera. Sacamos la placa por la guía, el detalle de que la placa va termosellada, donde no le ha dado el sol veis que la placa está bastante bien, y vamos a colocar una nueva, como veis, con el film, con las indicaciones del lado ultravioleta, con la cinta de butilo tapando las celdillas, y vamos a meterlo por esta guía instalando la placa hasta arriba. Ya la tenemos en el sitio, veis, no he quitado todavía el film protector. Hasta que no acabo de colocar la placa no lo quito, porque imagina que tengo que hacer una modificación, tengo que cambiar la placa por lo que sea y luego la tengo que volver a colocar, pues podría equivocarme en su posición. O sea, ahora que ya la tengo en el sitio, ahora es cuando quito el film protector, que con la indicación de que tiene la protección a los rayos ultravioletas en este lado. Ahora colocamos el perfil inferior, que va sujeta con unos tornillos. Esto hará de tope en la parte inferior. Esta piececita es la que iba arriba, y ya colocamos esto atornillado y ya tenemos otra placa colocada. Otra placa más que instalamos. Como estáis viendo, en todo momento dejo el film protector con la indicación de los rayos ultravioletas, y una vez instalada quito este plástico. Y aquí un detalle: además del film protector, en la placa viene una indicación donde pone el lado de los rayos ultravioletas en la propia placa. Es decir, una vez que la hemos colocado, si no tenemos el film protector, podríamos comprobar que esté bien instalada, aunque como estamos haciendo cortes pequeños de placa podríamos no tener esta indicación. Por eso es recomendable siempre esperarse a quitar el film protector en el último momento, si no queremos tener las placas como estas. ¿Veis la diferencia entre la placa totalmente agujereada y vieja con el sol y esta otra nueva, y las otras anteriores que estaban bastante bien? En este caso, veis aquí, también han tenido unas filtraciones en una de las placas. Estas también las podríamos cambiar, porque por ahí, veis, se cuela el agua y luego tendríamos agua en el interior de la placa. Lo que os he comentado de sellar con silicona neutra, podríamos hacer un sellado en la parte inferior para más seguridad, aunque tiene las gomas que presionan. Si queremos que por ahí no se le filtre el agua y sea un poquito más de seguridad, le podemos colocar este sellado con silicona neutra transparente. Le hacemos un selladito y entre la placa y esta U inferior, por ahí no se les colará el agua. Le hacemos un selladito para mayor seguridad, que no haría falta realmente porque ya tiene las gomas de sujeción. Detalle de cómo van quedando las placas. Son las de la parte superior. También le podemos hacer este sellado. Hemos colocado las gomas, la cinta de butilo para hacer el cierre de las grecas de las celdillas de la placa de policarbonato, y con este sellado pues le damos una junta sellada para evitar que por ahí pues se le acumule la suciedad o el polvo, porque en esta U, pues como no tiene salida, por ahí se le va acumulando también un poquito la suciedad. Aquí veis la importancia de tapar las celdillas. Esta estaba termosellada, pero igualmente algún termosellado ha fallado y por ahí se le estaba subiendo la humedad, como veis, en estas tres celdillas. Montaje de otra placa, y aquí veis una placa que hemos desmontado de estas que estaban deterioradas. ¿Cómo sé que se ha instalado al revés? O cómo creo que se ha instalado al revés, porque bueno, se ha perforado, se ha quedado amarillo, pero además al sacar la placa vemos que tiene una indicación donde pone el lado a los rayos ultravioletas. Si le damos la vuelta aquí, vemos que pone UV Side, es decir, la protección a los rayos ultravioletas por este lado. Esta placa estaba instalada al revés.
Esto nos puede pasar a todos de instalar la placa al revés, pero claro, aquí ha pasado varias veces y es porque seguramente se instaló sin quitar el film protector al final. Por eso tenemos esta forma de proceder de hasta el final no quitar el film protector. Aquí veis otra placa que estamos desmontando, la quitamos de esta manera, con esta guía que nos permite el movimiento de la placa que vaya saliendo y que va a ser donde encajemos la nueva placa. La volvemos a colocar con la cinta de butilo en los dos extremos para tapar las celdillas, con el plastiquito donde indica la posición de la protección a los rayos ultravioletas que no quitamos hasta el final del montaje de la placa. Colocamos esta placa, quitamos el plástico y ya atornillamos y colocamos los remates de final. Aquí el detalle de la altura donde estamos trabajando, hay 25 metros y vamos sujetos a unos raíles donde vamos con el arnés sujeto y evitaremos tener un riesgo de caída. La diferencia de cómo se ven una nueva placa y una que ya tiene 10 años y le ha dado el sol, se ha deteriorado un poco, pero está en buen estado porque está bien instalada. Y aquí un último detalle, estamos trabajando en un sitio donde hay personas y por lo tanto donde estamos quitando placas, estamos protegiendo para que no pasen. Hemos colocado unas cintas de balizamiento y unas indicaciones de que no pasen cuando estemos haciendo trabajos en altura. ¿Veis? Hay gente que está trabajando en estas instalaciones y mientras nosotros hagamos trabajos en altura protegemos la zona inferior para que no pase nadie y no le pueda caer pues un poquito de suciedad, un tornillo o cualquier cosa que pueda caer. Instalación de las últimas placas, siempre con seguridad, y una vez atornillamos quitamos el film protector. Obra acabada, bajamos los materiales y listo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto la importancia de colocar correctamente el translúcido para que de esta manera el sol no lo deteriore y no se vuelva amarillo o le salgan agujeritos como habéis visto en el vídeo. Espero que os haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.